Precios más caros en el interior. Verduras, leche y aceite registran la mayor brecha. La lechuga en el interior se compra 116% más cara que en Buenos Aires. El aceite cuesta un 70% más caro en el interior que en Cava. Vamos a hablar con Alberto Calvo de Fundación Colsecor sobre estas brechas, estas diferencias tan impactantes, tan diferentes en distintas provincias de la República Argentina. Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cómo se explica, cómo se empieza a explicar estas enormes brechas de precios que hay en nuestro país, Alberto? Sí, más que la explicación, siempre es importante la información, ¿no? Que es descriptiva de alguna manera de las realidades y de las diversidades, diría de las asimetrías en términos de los productos propios de la canasta básica de alimentos, que como vos señalabas en un comienzo, hay una disparidad importantísima en algunos productos de los que nosotros trabajamos en cuanto a todo lo que es el reporte de precios, que recordemos es sobre 14 propios de la canasta básica de alimentos, como es la leche, aceite, harina, yerba mate, azúcar, lentejas, huevos, pan, lechuga, manzana, papa, vacío, nalga y pollo. Y también relevamos el precio de la bolsa de cemento de 50 kilos. Hay una disparidad notable en algunos, como vos señalabas, 116% en el caso de la lechuga, leche 49%, aceite 70%, y en algunos productos, escasos productos diría, vemos una diferencia en cuanto a que es mucho más accesible, como es el pan, que de manera sostenida desde junio que hacemos este reporte de precios, siempre lo encontramos por debajo del precio de referencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del precio de los hipermercados, de los grandes centros urbanos, y en este caso, en el reporte de precios de abril, el pan llegó a estar en un promedio un 26% por debajo. También en esta línea podemos sumar huevos, lentejas y el caso del cemento, que tiene un precio más accesible, que está entre un 7 y un 23%, y tengo que sumar en cuanto a los precios superiores a los precios de referencia de Cava, el pollo, la yerba, azúcar, que es entre 30 y 45% más elevado que la referencia nacional. La variación intermensual, que es otro elemento para analizar en términos de información, el alimento que mostró mayor diferencia respecto a marzo fue la leche. El aumento promedio fue del 12% más caro. Y también tenemos que incorporar aceite, que subió un 8%, la lechuga un 7%, y los cortes de nalga y vacío, los incrementos fueron superiores al 6%. Esa es un poco la foto descriptiva de los precios sobre estos productos que nosotros trabajamos desde la Fundación Colsecor. Alberto, la consulta tiene que ver con la razón que explica semejante disparidad. Muchos de esos productos se elaboran en el interior del país. Usted decía la yerba, que se elabora en el norte del país, sale más barata en Cava que en provincias que están más cerca de Misiones. Entonces, ni siquiera la cuestión del traslado en la lógica estaría operando. ¿Por qué? ¿Por qué pagamos tanto más caro? La producción en origen no explica estos precios, claramente, como vos lo señalás, ¿no? Ahí nosotros incorporamos la variable claramente de la logística, y también tiene que ver con los centros de distribuciones regionales y la cadena de valor que en este caso se incorpora en añadir muchos más costos para que esto efectivamente nos arroje esta información que nosotros relevamos, donde en nuestra Argentina profunda hay incrementos importantes en productos esenciales, diría, de la canasta básica de alimentos. Y por otro lado, un elemento que nos indica la enorme disparidad dentro de las distintas regiones. Recordemos que
Este reporte de precios nosotros lo establecemos sobre 44 localidades en 7 provincias, y esta disparidad en cuanto a precios la podemos ver en determinados productos que es impactante. Volvemos a la lechuga, 252 pesos en la ciudad de Morteros, y en la misma provincia, en la localidad de Villa de Soto, está a 79 pesos. Claro. En el caso de la manzana, 289 pesos la encontramos en Pampayasta, sur de la provincia de Córdoba, y a 72 pesos en un pueblo del sur bonaerense como es Darregueira. En cuanto a la papa, otro elemento que despierta atención, 90 pesos en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y 35 pesos en Las Varillas, y por otro lado 110 pesos la encontramos, 140 pesos en Santa Trinidad, en la misma provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una diferencia de 50 pesos en el kilo de papa entre Rojas y Santa Trinidad, donde no hay unas distancias importantes entre las mismas localidades. La lógica de la distribución parece no aplicarse aquí. Hay datos que se conocen a esta hora, que los alimentos otra vez con fuertes subas, ¿no? Liderado por lácteos, se dio a conocer, y con una inflación que está superando en el registro del mes arriba del 4%. ¿Cómo resisten las economías regionales a tal impacto inflacionario? ¿Cómo hacer para sobrevivir en un país con estos números, ¿no? Y en una diferencia tan abismal que tiene el interior con Buenos Aires? Sí, es la verdad preocupante la situación que se da con la suba de los precios, en este caso sobre los alimentos, que repercute claramente en los bolsillos, en las economías familiares de las ciudadanías en toda la Argentina. No es un fenómeno que ocurre solo en los grandes centros urbanos, el crecimiento notable de los precios, ¿no? Algunos precios tienen una mayor estabilidad. Encontramos desde junio, que nosotros tomamos como referencia informativa, el caso de huevos, un incremento promedio del 2% desde junio, y azúcar solo subió un 4%. Es decir, que no sucede en todos los productos, que en este caso nosotros remarcamos sobre los 14, ¿no? Sí podemos ver que en el caso de la carne tenía una cierta estabilidad desde junio a octubre, y en noviembre comenzó a tener incrementos destacados, y lo mismo pasa desde fines del 2020, tanto con aceite como con la leche, que crece de manera sostenida, ¿no? Alberto, Colsecor trabaja estableciendo estas brechas a partir de cotejar los precios con lo que indican precios cuidados como programa. Usted sabe que nosotros con nuestra editorial federal queremos poner en evidencia estas diferencias que se dan en el interior del país y que también están relacionadas con este tipo de programas que se anuncian con bombos y platillos, pero que no se despliegan en todo el territorio nacional. ¿Ustedes perciben que el programa está en los pueblitos de Córdoba, en las pequeñas localidades, o les fue más difícil encontrarlo? ¿Qué nos puede decir, ya que estuvieron trabajando justamente con precios cuidados? No se encuentran en las góndolas de los pueblos pequeños y medianos de la Argentina profunda, claramente. Están ausentes. Esto está establecido claramente en los grandes centros urbanos. También sabemos que en los grandes centros urbanos no está en todas las góndolas de todos los mercados e hipermercados, pero en los pueblos pequeños y medianos, en esta Argentina tierra adentro, como nos gusta decir a nosotros, claramente esto no está presente, y esto demuestra claramente que muchas veces definiciones de políticas nacionales no son para todos los territorios que componen la nación. Claro, ahora, muy difícil encontrarlos en un almacén, perdón Ezequiel, en una carnicería, encontrarse con los cortes de precios acordados. Digo, estos programas se anuncian, pero rigen para Buenos Aires y para las grandes cadenas de supermercado. El que vive en un pueblito, el que vive en un paraje, nunca puede acceder a estos beneficios.
Exactamente, y allí tenemos que poner la atención sobre también la concentración económica de las grandes superficies y los grandes actores de la economía del consumo, que como sabemos en los pueblos pequeños y medianos está la pyme, el espacio del consumo está mucho más acotado, es una economía básicamente familiar. Y esto claramente no está contemplado porque no se ve de manera clara al alcance de las ciudadanías que componen nuestra Argentina. Claro. Y uno piensa y analiza en una Argentina, ¿no?, un poquito más federal. Esto parece un sueño en esta altura por las diferencias que se plantean. Uno termina analizando, si nos pasaremos la vida analizando estas diferencias de precio, en algún momento habrá alguna modificación, alguna mirada distinta hacia el interior profundo. Esperemos que nuestros gobernantes estén a la altura de esta situación, porque es un pedido a gritos, ¿no? Absolutamente. Y en este caso nosotros ponemos el análisis sobre el comportamiento de los precios sobre estos productos, pero también encontramos las dificultades en otros aspectos, ¿no? De las dificultades justamente que padece esta Argentina, que no está integrada federalmente en cuanto a su economía, en cuanto al desarrollo de su cultura, en cuanto a la aplicación de las políticas en estos espacios que son vitales para robustecer una idea de una nación mucho más equilibrada. Digo, los desequilibrios que suceden en términos de concentración urbana, donde los conurbanos cada día son más grandes, las zonas metropolitanas, también evidencia una problemática, una causa y un efecto que sucede en la economía y que es el punto que estamos analizando. Muy bien, Alberto Calvo de Fundación Colsecor ha sido muy amable para con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta cualquier momento.